Si recién están empezando en el mundo de las criptomonedas, es importante que aprendan a cómo depositar o retirar de un exchange. En este video les voy a mostrar a detalle todo lo que tienen que tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de operaciones, ya sea depósito o retiro, independientemente de la plataforma que vayan a utilizar para este tipo de transacción. En este caso yo voy a utilizar Bybit, pero ustedes pueden utilizar cualquier otra plataforma. En todos va a ser un proceso muy similar. Lo primero y más importante que tienen que tener en cuenta siempre son 4 reglas principales que son muy importantes que las respeten al pie de la letra si quieren que una transacción se haga de manera correcta. Estas reglas son muy simples, pero el incumplimiento de una sola de estas reglas puede hacer que esa transacción nunca llegue a destino. Por eso es muy importante que respeten cada una de las reglas así como están. La primera y más importante es que debe ser la misma criptomoneda en ambas wallets. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes eligen, por ejemplo, para depositar USDT, en la otra wallet también van a recibir USDT, así que deben elegir la misma criptomoneda. No pueden elegir una criptomoneda diferente. Siempre en ambas wallets debe ser la misma criptomoneda. Como regla número 2 es que siempre en ambas billeteras se debe utilizar la misma red. No se puede utilizar una red diferente en cada una de las billeteras que vayan a utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo a la hora de retirar elijo la red BET20, que es la red de Binance, en una billetera, en la otra también tengo que elegir la red BET20. Siempre debe ser la misma red. Como tercero es copiar y pegar las direcciones de wallet. Asegurarse siempre de que todos los datos estén bien. Es simplemente copiar y pegar. No tienen que escribir ningún dígito, no tienen que editar nada. Es simplemente copiar la dirección y pegar en la otra wallet. No intenten ustedes modificar esa wallet o hacer cualquier cambio, porque eso puede hacer que el dinero nunca llegue a su destino. Por eso es muy importante que simplemente copien y peguen. Como cuarto y una de las cosas más importantes es siempre respetar los depósitos mínimos y máximos que exige cada exchange. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de retirar ustedes no pueden poner menos de lo que le pide el exchange. Si el exchange para retirar exige un mínimo, por ejemplo, de $10 o 10 USDT, ustedes no pueden poner un monto menor a esa cantidad. En algunos casos sí le va a dejar enviar igual, pero ese saldo nunca va a llegar a destino porque simplemente no respetaron el mínimo de retiro. Por eso es muy importante que tengan en cuenta los mínimos de retiro y los mínimos o máximos de depósito también. Y por supuesto, otra de las cosas importantes es tener en cuenta el costo de la comisión que tiene cada red. Esto lo pueden saber a la hora de retirar. Simplemente ven las diferentes opciones que tienen para poder retirar y cada red va a tener su propio costo. En algunos exchange va a ser retiro gratuito porque tienen alguna promoción o porque simplemente están promocionando alguna red nueva, que eso lo pueden aprovechar. En este caso yo voy a utilizar el exchange Bybit para poder realizar todas las operaciones tanto de depósito como de retiro, pero esto se aplica de manera general a prácticamente todos los exchanges que ustedes vayan a utilizar. Es decir, en todos va a ser prácticamente de la misma forma. Lo que sí puede cambiar es la interfaz un poquito entre las diferentes plataformas. Primero voy a realizar un depósito para que vean lo fácil y simple que puede ser, siempre y cuando obviamente respeten todas las reglas que hablamos anteriormente, para que el proceso salga bien y que ustedes puedan tener su dinero en la otra plataforma. Para poder depositar simplemente vamos a la cuenta de Bybit y eligen la opción activos. Si quieren registrarse en Bybit y todavía no tienen una cuenta, abajo le dejo el link en la descripción. Pueden registrarse con diferentes beneficios para nuevos usuarios, más 20% de descuento en todas las comisiones de por vida, que les puede ayudar un montón a reducir las comisiones. Dentro de activos van a tener la opción de depositar y retirar. Eligen simplemente la opción depósito y les va a mostrar la siguiente ventana en donde van a tener que elegir varias opciones. Una es la criptomoneda que van a utilizar. En este caso yo voy a utilizar USDT. Ustedes pueden utilizar cualquier otra criptomoneda. En la parte de abajo les saltan criptomonedas predeterminadas que pueden utilizar ya directamente, o si no pueden buscar manualmente cuál es la criptomoneda que ustedes quieren depositar. Una vez que ya tengan elegida la criptomoneda, lo siguiente es elegir la red que van a utilizar para realizar ese depósito. Como yo elegí USDT, voy a tener diferentes opciones. Esto va a depender muchísimo de la criptomoneda que elijan. Las redes disponibles van a variar. En este caso tenemos muchísimas redes porque estamos utilizando USDT. Ustedes pueden utilizar obviamente la red que más se ajuste a la criptomoneda que ustedes quieran transferir.
En este caso yo voy a utilizar la red BET20, que es una de las más utilizadas, es la red de Binance. Y una vez que elijan la red, abajo les va a mostrar la dirección que deben copiar para ir a la otra plataforma y retirar los fondos. Esto es simplemente copiar y pegar, no tienen que hacer nada, así que simplemente copiamos. El monto máximo que ustedes vayan a retirar siempre va a estar en la plataforma en la cual ustedes vayan a hacer el depósito, y el monto mínimo de retiro siempre va a estar en la otra plataforma en la cual ustedes quieran retirar los fondos. Voy a utilizar el exchange Biget, que es uno de los exchanges que más utilizo para poder realizar el depósito en Bybit. Para depositar los saldos en Bybit tengo que elegir la misma criptomoneda, la misma red que elegí anteriormente, y también tengo que pegar la dirección que copié en Bybit. Le dan a siguiente, les va a mostrar el monto mínimo de retiro, que esto es muy importante, que lo tienen que tener en cuenta siempre. En este caso nos dice que 10 USDT es lo mínimo que podemos retirar, yo lo voy a poner un poquito más. Y acá tienen que tener en cuenta el costo de las comisiones que le va a cobrar por retirar. Hay algunas redes que van a ser gratuitas, pero esto es obviamente dependiendo de cada exchange. Algunos exchange tienen ciertas promociones en donde le van a permitir ciertas redes sin ningún tipo de costo, y otras redes van a tener sus precios. Por eso es muy importante que ustedes siempre controlen cuáles son las comisiones que van a pagar a la hora de retirar. Verifican obviamente que todos los datos estén bien antes de enviar, y le dan a retirar, cargan las medidas de seguridad y listo, ya estaría enviado el saldo. Ahora solamente tienen que esperar a que llegue, que ese es un proceso que puede tardar varios minutos dependiendo de la red que utilicen. Puede tardar entre 3, 5 minutos, 10 minutos incluso. Eso puede deberse muchísimo a la saturación de la red que tengan en ese momento, o también por supuesto a la red que ustedes hayan elegido. Hay redes mucho más rápidas y hay redes lentas también. En el historial ustedes siempre pueden ver el proceso que tiene esa transacción que ustedes realizaron. Si dice pendiente es porque todavía está pendiente la transacción, y obviamente si le dice exitoso es porque ya se envió el saldo correctamente y ahora depende de la otra plataforma para recibir ese saldo. Una vez que ya dice exitoso, el saldo se acredita a los pocos segundos o al minuto, por ejemplo, en la otra plataforma. Siempre hay que tener un poquito de paciencia a la hora de enviar, porque va a depender muchísimo de la red que utilicen. El proceso de retiro es muy similar, solamente que a la inversa. Simplemente eligen la opción de retirar y van a tener dos opciones para poder retirar. Una es retiro on-chain, que sería retirar a otra wallet a través de una dirección de wallet, o también transferencia interna por correo, número de teléfono o incluso UID de usuario. Este tipo de transacciones o de transferencias internas son sin comisiones, es decir, es totalmente gratuitos entre usuarios de Bybit. Pero esto es obviamente algo que tienen prácticamente todos los exchanges, no todos, pero sí la gran mayoría. En este caso yo voy a usar la opción de retirar a otra wallet. Nos pide primero la criptomoneda que quieren retirar, voy a elegir USDT. También voy a usar nuevamente el exchange de Biget para realizar este tipo de operación de retiro de Bybit. Como yo voy a elegir la opción de retirar en Bybit, dentro de Biget tengo que elegir la opción depositar. Elijo la misma criptomoneda que es USDT, la misma red que sería la BET20, y automáticamente me salta la dirección, la cual simplemente copio y pego en Bybit. Y a la hora de elegir la red ustedes pueden ver cuánta comisión le van a cobrar dependiendo de la red que ustedes vayan a elegir. Hay redes muy económicas y hay redes un poquito más caras, pero cada una tiene sus pros y sus contras. Por eso es muy importante que no utilicen redes que son muy caras o redes que son muy económicas, porque muchas veces tarda demasiado tiempo en llegar la criptomoneda a destino. Hay que poner la cantidad. En este caso nos dice que el mínimo de retiro es 10 USDT. Yo voy a retirar un poco más. Siempre respeten obviamente los mínimos de retiro para que la criptomoneda siempre llegue de manera segura, porque si ponen menos puede ser que este saldo obviamente nunca llegue al otro exchange en el cual ustedes querían depositar los fondos. Pero acá tienen que tener en cuenta con el tema de la comisión es que les puede cobrar de dos maneras. Una, si ustedes utilizan todo el saldo que tienen en la cuenta, se va a descontar la comisión del saldo total que envían. Y en el caso de que ustedes tengan saldo que les sobre en la cuenta, es decir, por ejemplo, ustedes tienen 30, 40 dólares y quieren enviar solamente 15, esos 15 se van a enviar en su totalidad, pero las comisiones se va a descontar del saldo que tienen disponible en la cuenta, no del saldo que envían. Existen esas dos formas de poder cobrarse las comisiones. Por eso es muy importante que siempre tengan en cuenta los saldos de comisiones que van a pagar
a la hora de hacer los diferentes retiros a otra wallet. Una vez que ya están todos los datos cargados, simplemente verifican que todo esté bien y le dan al botón confirmar. Cargan los métodos de seguridad y confirman el envío. Esto sería todo, simplemente quedaría esperar a que el saldo llegue a la otra plataforma, lo mismo que ya vimos. Esto puede tardar también varios minutos, 3-5 minutos, dependiendo siempre de la red que utilizan, pero generalmente ese es el tiempo que tarda. Entre 3 y 5 minutos es el plazo normal que suele tardar cualquier tipo de transacción o transferencia entre cuentas. Otra de las opciones también que pueden utilizar es el retiro de moneda fiat directamente a su cuenta bancaria. Esto lo pueden hacer si ustedes ya tenían depositado euros o dólares o cualquier otra moneda y lo quieren retirar directamente a su cuenta de banco, también lo van a poder hacer, sin pasar obviamente por lo que es el P2P. Y también van a poder incluso tener la posibilidad de convertir los saldos que tengan a otras criptomonedas sin pagar comisiones, o incluso convertir una criptomoneda a moneda fiat y luego retirarlo a su cuenta bancaria. También van a poder convertir todos esos saldos pequeños que tengan de las diferentes criptomonedas a la criptomoneda oficial de Bybit, que sería MNT, y de ahí van a poder convertir a lo que ustedes quieran, prácticamente UST o a cualquier otra criptomoneda, para poder retirarlo o trabajar en el P2P como ustedes prefieran. Eso sería básicamente todo. Espero que les haya servido la información. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios, en las redes sociales del canal. Si les gustó el contenido, dejen un like. No se olviden de suscribirse al canal si quieren saber mucho más sobre trading o arbitraje. Muchísimas gracias a todos como siempre, chicos, y nos vemos en un próximo video.